Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, esto es The Sherlock's Blog. Yo soy el profesor Panchilla y en esta ocasión nos toca hablar de asfixiología, o bien, deberíamos llamarla más bien anoxiología. Hoy vamos a ver por qué y además lo vamos a relacionar con un tema sumamente intrigante que es una de las obras principales de Auguste Dupin, escritas por Edgar Allan Poe, es decir, El misterio de Marie Rogêt. Este es un texto muy importante porque dentro de los tres que va a trabajar Edgar Allan Poe, donde hace una mención de Auguste Dupin, quien es su, digamos, Sherlock Holmes, en quien está basado este sujeto, pues es la más existencial y la más verídica que realmente vamos a encontrar en él. ¿Por qué? Porque lo que se juega aquí más bien es una especie de adaptación de la realidad a la ficción. Lo que hace Edgar Allan Poe es simplemente llevar un texto original que encontró incluso en notas periodísticas y así, un hecho que sucede en Nueva York, me parece, en Estados Unidos seguro, y lo adapta a París, y entonces va a decir, no es el caso de Marie Rogers, sino de Marie Rogêt, ¿no? En el caso, digamos, del francés. Lo que va a hacer él es adaptar, digamos, la situación a esta mujer en particular, una cigarrera, y entonces va a tratar de explicar él cuál piensa que fue el desenlace de tal acontecimiento. Para ello, evidentemente, la materia de la asfixiología, que hoy pondremos en duda, es sumamente relevante. Así que, bueno, pues vamos a darle. Lo que te voy a explicar hoy más o menos son signos generales, qué es una cosa, qué es otra cosa, digamos, qué es la cuestión de la asfixia y qué es más bien la cuestión de la anoxia. Y vamos a ir bajando la cuestión de signos externos en general. Luego vamos a llegar a la cuestión de qué es por ejemplo, sofocamiento, un ahorcamiento y una sumersión, o más bien una persona que muere ahogada. Y además vamos a ver de los signos particulares en cada uno para después regresar al caso de Marie Rogêt y entonces sí platicarte pues qué le pasó a ella. Incluso vamos a hacer hoy una lectura del texto este de Edgar Allan Poe, directamente del cuento, donde te voy a explicar, por ejemplo, cuál es el dictamen que va a estar respetando todo el tiempo Edgar Allan Poe, ¿vale? Pues bueno, sin más, vámonos rápido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre asfixiología y anoxiología. Lo que nosotros entendemos normalmente por asfixiología es una persona que muere asfixiada y entonces queremos entender que es porque le faltó el oxígeno y de ahí la razón de entender asfixia literalmente así. Pero no sucede esto. La asfixia tiene que ver más bien con una carencia del pulso, es decir, no hay latidos del corazón, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo, o bien función del sistema circulatorio. Pero no, en cuanto nosotros decimos anoxiología, nos referimos más bien a una anoxia y a una hipoxia. La hipoxia tiene que ver con la pérdida paulatina del oxígeno y la anoxia con la pérdida total del oxígeno. Entonces, por eso es que nosotros quizás correctamente deberíamos llamar más bien a la ciencia o a esta disciplina forense anoxiología y no asfixiología. Sin embargo, comúnmente se conoce como asfixiología y con ello también la identificamos más rápido. Vale. Lo que sigue es hablar de que, por ejemplo, tienes que considerar esto y es sumamente importante porque tú vas a entender mucho mejor la cuestión de las anoxias con el entendimiento del aparato circulatorio. Principalmente, ¿qué es lo que pasa con la sangre? Recuerda, la sangre se compone de tres elementos elementalmente. Es glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos nos permiten la oxigenación en general del cuerpo. Los glóbulos blancos lo que van a hacer son la cuestión de la defensa del organismo y las plaquetas van a ayudar mucho a la coagulación sanguínea. Mientras que el punto está en que las anoxias o las hipoxias van a afectar principalmente la zona del cuello. La zona del cuello está constituida por tres elementos: la arteria carótida, las venas yugulares y el nervio vago. Y entonces aquí están nuestras primeras razones de muerte. Recuerda, arteria carótida, venas yugulares y el nervio vago. Y aquí las principales razones de muerte, que no siempre tienen que ver con la cuestión de la carencia de aire. Sí, al principio, por ejemplo, podemos decir que una de ellas es que el aire no pasa. La segunda es que no hay oxigenación cerebral. La tercera es que hay un paro cardíaco por la cuestión de la obstrucción o el daño del nervio vago. Y la cuarta es que hay una fractura de las vértebras o bien de la médula espinal. Y entonces aquí tenemos razones de la muerte que no necesariamente tienen que llegar a la hipoxia o a la anoxia, pero que sí se dan por el mecanismo de la acción que la apoxia o la hipoxia o la anoxia implican, es decir, el ahorcamiento, el sofocamiento o bien el ahogamiento. El ahogamiento. Ahorita vamos a ir viendo cómo va cada una de estas. Fíjate,
tienes que considerar que, por ejemplo, no es que una persona simplemente se ahorque y inmediatamente muera. Esto se puede dar paulatinamente. De hecho, fisiológicamente, una persona que obstruye totalmente la cuestión del paso del oxígeno puede vivir incluso entre 2 y 3 minutos todavía. ¿Por qué? Porque tenemos aire contenido al interior de nuestro cuerpo y entonces esto va a salir, ¿no? Sin embargo, según la pérdida de este aire, vamos a ver que pueden pasar incluso 13 o 15 minutos y la persona no ha muerto aún. No va a durar más de ese tiempo normalmente, ¿no? Pero sí vemos que, por ejemplo, no es inmediato, no es tan breve y al contrario, lleva su tiempo. De hecho, este es un caso muy interesante. Cuando hablamos de entierro prematuro en Edgar Allan Poe, si no puedes ir a ver el video también de entierro prematuro que tiene que ver con el proceso de la muerte y la cuestión del cadáver y su putrefacción, nosotros hablábamos, por ejemplo, de los cuerpos inhumados, es decir, de los cuerpos enterrados. Bueno, un cuerpo enterrado puede llegar a vivir hasta 20 o 30 minutos. Imagínate al interior. Su categoría de muerte sería por sofocación y esta sería su asfixia. Pero bueno, una persona que está suspendida, y aquí ya hablamos de posiciones cadavéricas, que ya la vimos con Mr. Elmo, podemos hablar de que vive entre 8 y 12 minutos. Una persona, si tú te preguntas, oye, ¿yo podría rescatar a una persona que se acaba de suspender? Sí, si la persona o la suspensión no lleva más de 2 o 3 minutos. Por supuesto, en una suspensión incompleta es mucho más factible. En una suspensión completa es un poquito más complicado, pero sí se puede hacer, e incluso nosotros vamos a ver las cuestiones de las diferencias entre una suspensión completa, porque se pueden dar la cuestión, por ejemplo, de nudos blancos o de nudos azules, y lo vamos a ir viendo. Fíjate, lo siguiente es considerar que hay fases en la cuestión de alguien que muere por una hipoxia o una anoxia, y podemos entender 4. Primero va a haber una fase que es anestésica. La persona va a empezar a perder la cuestión de la conciencia, va a empezar con dolores de cabeza y entonces va a estar insensible, va a haber una pérdida de la sensibilidad. Después va a haber una fase convulsiva, que ya tiene que ver con la contracción particular de algunos de los músculos, y esta fase de hecho va a traer algunas consecuencias en signos externos que después vamos a ver. El cuarto es una fase agónica. Ojo, las pulsaciones van bajando, los latidos son lentos y espaciados, y después se van a dar, por ejemplo, la cuestión de una relajación de esfínteres, y entonces puede haber eyaculación incluso, o bien vamos a encontrar excremento, orina, etcétera. Porque el cuerpo, se va relajando. Fíjate cómo empieza por una cuestión de la pérdida de la conciencia, una cuestión de convulsión y una cuestión de la agonía que tiene que ver con los latidos disminuyendo, y entonces el cuerpo se va aflojando hasta llegar a la fase terminal, que sería nuestra cuarta fase y última, donde se da el paro cardiorrespiratorio, la arreflexia o bien la midriasis. La midriasis tiene que ver con la dilatación de las pupilas. Vamos entonces, ahora sí, una vez que hablamos de las fases en generales, a hablar, por ejemplo, de algunos signos externos que son comunes en todas las asfixias. Estos son, digamos, en general lo que sí vamos a encontrar mucho más frecuentemente, que es, por ejemplo, signos externos. Tenemos un elemento que se llama cianosis, que tiene que ver con la coloración de una parte del cuerpo, entre morado y vino. Esto es cianosis en cara, en los pabellones auriculares, en los labios y en los lechos unguiales, es decir, en estas partes de aquí. Ojo, este fenómeno de la cianosis puede caer en una cuestión que se llama la máscara equimiótica, y la máscara equimiótica tiene que ver con la coloración total de la cara en negro incluso, y le llegan a llamar cara de negro, o bien morado, violáceo o de este rubro, ¿no? La otra va a ser una mayor intensidad en las livideces. ¿Recuerdas que las livideces eran la sedimentación de la sangre en puntos específicos del cadáver? Bueno, aquí se va a dar con mayor nitidez. Ahora, ojo aquí. Los siguientes, digamos, signos internos, los primeros 3 que te mencioné, cianosis, máscara quimiótica y livideces, son signos externos. Estos de acá van a ser signos internos. Es la congestión visceral, es decir, los órganos se van a llenar de sangre y entonces no van a poder funcionar adecuadamente. 2, las manchas de Tardieu, que son petequias, es decir, puntilleos rojos en distintas partes del cuerpo. Y 3, la sangre se va a tornar en un color oscuro. Esto, digamos, que es lo general que vamos a encontrar en alguien que muere por una asfixia. Ya dijimos anoxia, hipoxia, etc. Ahora, hay tipos de asfixias. Y de entrada nada más vamos a clasificar ahorita las mecánicas. Ya no hablamos ni de las biológicas, ni de las químicas o las clínicas. Esas las dejamos totalmente aparte.
Consideración aquí, cuando una persona es asfixiada por una cuestión química, es decir, el aire es sustituido por algún químico o alguna sustancia, lo que va a pasar es que simplemente la sangre se va a tornar en un color rojo escarlata intenso, y esto se va a hacer como líneas de tigre por todo el cuerpo. Y entonces sí es muy notable, y esta va a ser una constante, y después hay que ver la característica particular en cada uno de los casos. Lo siguiente es que por una asfixia mecánica tenemos la sofocación, es decir, una persona muere porque se le obstruyen las vías por donde puede respirar, ya sea por un objeto, por alguien más, por una persona más, o bien porque está enterrado, ¿no? Y entonces aquí se da la cuestión de la inhumación de la que hablamos antes. Otro, la compresión, digamos, externa del cuello. La compresión externa del cuello lo que nos va a dar son dos posibilidades. Una, la ahorcadura. ¿Te acuerdas de lo que era la horca? ¿Has jugado ahorcado? Bueno, esta soga que va al cuello y que en realidad ejerce el propio peso de la persona en contra de él para asfixiarla, y aquí se pueden dar dos tipos, la cuestión de los ahorcados blancos y los ahorcados azules. Un ahorcado blanco es, digamos, la figura típica que nosotros podemos encontrar, y entonces lo que vamos a tener es que en un ahorcado típico lo que vamos a tener es que es una persona que se hace, digamos, el nudo detrás, que sería, por ejemplo, este sería el nudo, y este sería la cara, y entonces lo que va a pasar es que esto es un ahorcado típico, el nudo va detrás de la cabeza y entonces la soga va en la base. Pero tenemos un ahorcado atípico, que es, por ejemplo, con esto de lado, mira aquí, y entonces lo que va a pasar es que esta persona se va a colgar de lado, y entonces lo que va a pasar aquí es que pasa mayor cantidad de oxígeno, y entonces su muerte es mucho más paulatina. La persona así va a sufrir más y la máscara quinótica va a ser mucho más notable. Tal es así que la cara inmediatamente se va a volver azul. Es decir, nosotros la vamos a reconocer una cuestión de un ahorcamiento atípico porque la cara es azul en demasía, ¿no? Lo siguiente que tenemos aquí es el estrangulamiento. En el ahorcamiento digamos que se emplea una soga. En el estrangulamiento lo que se emplea son las manos, por ejemplo, o un aparato constructor por alguien más, una macana, la misma mano, o bien todo el antebrazo, ¿no? Entonces lo que sigue es, por ejemplo, la aspiración de líquidos, y aquí hablamos de la broncoaspiración cuando es un líquido al interior del cuerpo, o bien la cuestión de la sumersión o el ahogamiento. El ahogamiento es que nosotros entramos en una superficie con agua en general, y entonces el agua lo que hace es suplantar lo que nosotros teníamos, por ejemplo, de oxígeno ahí, y se da que una persona se ahoga, etcétera. Lo siguiente ya sería más bien hablar, por ejemplo, de alteraciones biomecánicas, músculos respiratorias, como lo que pasó en los crímenes de la calle Morgue. ¿Te acuerdas del ejecutor de Madame Despain y Mademoiselle Despain? A Mademoiselle Despain, en realidad ella muere ahorcada. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo que está encima de ella y le oprime tanto el abdomen como el tórax, y eso le impide respirar. Y de hecho esto va a dar lugar a que esta misma chica se vuele la lengua. Un poquito gore, ¿no? Bueno, ten en cuenta lo siguiente. En una persona ahorcada, que es de la primera que vamos a hablar, ¿recuerdas? Una persona ahorcada. En una persona ahorcada lo que vamos a encontrar son algunos signos externos. Máscara quimiótica, decíamos la coloración, hablando de la cianosis. Exoftalmos, que tiene que ver con la salida de los ojos. Hiperemia conjuntival, que son venas en los ojos. Tenemos midriasis, que es la dilatación de las pupilas. Tenemos una protusión lingual, y aquí viene el signo de Sitkov. El signo de Sitkov lo que habla es que, por ejemplo, las personas pueden hacerse una mordida automutilante. Ya vimos heridas en el video pasado. ¿Por qué? Porque sale la lengua en un ejercicio de tratar de jalar aire, y por la convulsión, que era lo que hablábamos de la segunda fase del proceso de la asfixia, viene la mordida, y entonces se puede haber un desprendimiento de la lengua por una cuestión de mordedura automutilante. Luego viene el surco pericervical. Esto va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque es diferente cuando estrangulan a alguien. Por ejemplo, si yo estrangulo a esta persona, la estrangulo, esto de aquí va a ser, por ejemplo, perpendicular, no, más bien va a ser recto. El ángulo se forma como de 90 grados. Sin embargo, si hago esto va a haber más bien un ángulo agudo. Entonces, esto es una persona que se suspende, esto es una persona a la que ahorco, y esto que se hace ahí es el surco pericervical, y va a tener sus características particulares que también es muy interesante que las veamos. Lo que sigue va a ser, por ejemplo, la relajación de esfínteres, que hablábamos también en el otro caso, las livideces, y bien, huellas de violencia, pero hay que diferenciar aquí que estas pueden ser llamadas normalmente danza del ahorcado, y pueden ser producidas más bien por la convulsión
misma del cuerpo. Es decir, no significa que una persona la atacó necesariamente. Por ejemplo, en un ahorcado, donde sí suele haber más bien signos de violencia, y eso lo podemos encontrar en tópicos médicos forenses, es más bien en una persona a la que sofocan, es decir, a una persona a la que estrangulan, perdón. Donde se da un estrangulamiento es porque hubo como un forcejeo previo, porque sí pudo haber un intercambio, porque sí pudo haber resistencias, y entonces tenemos lechos unguiales, daños, escoriaciones, laceraciones, podemos tener contusiones, quimosis, pero se va a ver ese intercambio, mientras que en un ahorcamiento no necesariamente se va a dar, ¿no? Lo siguiente es, por ejemplo, hablar ahora de la sumersión o bien el ahogamiento, es decir, una persona al interior del agua. Se puede dar una cuestión que es el ahorcado azul y el ahorcado blanco. Qué interesante aquí. No es según la sangre que seas, tu forma de muerte y la categoría que te voy a poner. Por supuesto que no. Un ahogado azul se da porque el agua entra al cuerpo y entonces el proceso y su mecánica de muerte va a ser porque el agua entró al cuerpo. Mientras que un ahorcado blanco se va a dar en el caso de una muerte por inhibición. Es decir, recuerda, la muerte por inhibición se da de manera inmediata. Un cuerpo entra en shock y ¡pum!, se colapsa totalmente y ahí muere. No va a haber agua al interior del cuerpo, pese a encontrar el cuerpo al interior del agua. Interesante, ¿no? Podemos buscar otra cuestión como ya en el ahogado azul, que son, por ejemplo, signos externos y signos internos. Ojo aquí, los signos externos, hongo espumoso, nos va a salir como una especie de yeloco, como una especie de gel en la boca o bien en la nariz, que es provocada por las mismas mucosas al interior del cuerpo. Va a haber una mancha verde en el tórax se empieza a acumular aquí, y eso es la diferencia, por ejemplo, del inicio de la putrefacción. En el agua empieza aquí en el tórax y en cuerpo al exterior, recuerda que empezaba en el estómago, y si no, también puedes ir a ver nuestro video ahí de la cuestión del proceso de putrefacción en los cuerpos. La maceración de la piel, si bien en el proceso común de la putrefacción va a tardar mucho tiempo, aquí se va a dar mucho más rápido, incluso en las primeras 24 horas, y esto es lo que le llaman, por ejemplo, la piel de lavandera, ¿no? Es decir, lo que vamos a tener es maceración en palmas de la mano y en plantas de los pies. Lo que sigue es la palidez en la piel, necesariamente el color va a disminuir, va a haber espasmos cadavéricos en boca, y hablábamos aquí de la mutilación. ¿Por qué? Porque, ojo, la persona empieza a resistir, y esto de hecho le juega en contra, porque entre mayor resistencia hagamos nosotros, menos cantidad de aire poseemos, y entonces más rápido se va a dar la muerte. Entonces una persona empieza a pelear y por intento de respirar puede darse el espasmo cadavérico al momento de la muerte, y entonces se queda con la boca abierta. Y bueno, para finalizar, tenemos alguna cuestión externa que pueden ser las huellas de arrastre, es decir, un cuerpo normalmente que es arrojado al agua puede haber sido arrastrado previamente, y entonces va a tener huellas de arrastre, por ejemplo, en codos, en rodillas, en palmas o en dorsos de la mano, porque ahí nos indica el arrastre de la persona. Va a haber otro signo que ya es interior, que va a estar aquí, que se llama signo de Vargas Alvarado, y eso es una hemorragia en el hueso etmoides, es decir, aquí en la base de la nariz va a haber una cuestión de la sangre. Y ahora sí llegamos entonces puntualmente a hablar de Maille-Roget. Nos quedan solamente 2 minutos más, ¿ok? Ojo, pon atención. En el caso de Maille-Roget, lo que nos va a decir Edgar Allan Poe es que va a empezar a confrontar los dictámenes. Lo que va a decir es, a ver, vamos a ver qué es lo que nos dijeron según que sucedió y qué es lo que yo creo que sucedió. Le dijeron que aparentemente había sido el amante, que aparentemente había sido el prometido, que aparentemente había sido la banda de personas, y el cuento es brillante porque lo que nos va a empezar a hacer Edgar Allan Poe es poner todas las versiones y decir qué sí es posible y qué no es absolutamente posible, y entonces va a decir esto sí se podría hacer, esto no se podría hacer por esto y esto y esto y esto, y en el lugar encontraron esto y esto y esto y esto, y él va a llegar a su versión original. Para mí, que quien hizo este hecho fue un marinero. ¿Por qué? Por las huellas particulares del cuerpo. Ojo, por ejemplo, dice, no encontramos el hongo, que es signo de ahogamiento. De hecho, todos los signos que te acabo de dar de ahogamiento, lo que va a decir Edgar Allan Poe, no existen. En realidad esta mujer la estrangularon. ¿Y cómo la estrangularon? Con una soga. Va a tener unos hilos puntuales, va a haber rasgos de violencia, va a tener ciertos amarres en el cuerpo, y entonces sí, esto causa mucha intriga porque la encontraron, se supone que en un lago, en un río más bien, en el río principal de Nueva York, pero en el cuento de Edgar Allan Poe habla del Siena y dice, lo encontramos aquí, pero no encontramos otros elementos que nos podrían decir qué fue o qué no sucedió, y entonces aquí la intriga. Edgar Allan Poe va a hacer una reconstrucción total y realmente lo que va a decir es, mira, esto es lo que pudo haber pasado.
quiero cerrar nada más con esto, porque también Edgar Allan Poe dice, ojo, yo hice una adaptación, pero tengan en cuenta lo siguiente. Preciso es tener en cuenta que la más niña variación en los hechos de los dos casos podría dar motivo a las más grandes errores al hacer tomar ambas series de eventos distintas direcciones. Lo mismo que en aritmética un error en que en sí mismo es insignificante, por mera multiplicación en los distintos pasos de un proceso, llega a producir un resultado enormemente alejado de la verdad. Lo que está diciendo Edgar Allan Poe es, yo hice mi versión basado en los elementos que yo tenía, pero si uno solo de los elementos que yo utilicé no está aplicado de manera correcta, entonces olvídate, no creas en esto no va para bien. Recuerda, hoy fue un tema amplio, la asfixia, la anoxia, la hipoxia, la anoxiología, como deberíamos llamarlo, es un tema amplio, pero sumamente interesante porque nos va a hablar de muchas mecánicas. Incluso ya podríamos saber aquí características particulares del surco pericervical, y entonces entramos en un tema de otra discusión. Pero bueno, vámonos, esto ha sido todo por hoy. Yo soy el profesor Panchi, esto fue The Sherlock's Blog, desde el estudio de El Misterioso Caso, El Misterio de Mario Roget, y bueno, nos vemos pronto. Te sigo, te leo, chao.